Hola, saludos a todos. Me llamo Daniel Molina. Me encantaría estar ahora mismo ahí con vosotros en el Frisol, ese evento tan guay que se está haciendo en tantas regiones de Latinoamérica en estos momentos, pero por desgracia vivo en Granada y, y lo tengo muy difícil para desplazarme hasta allí. Sin embargo, voy a intentar acercarme ahí todo lo que pueda con esta charla que os he preparado para que así podáis sentirme allí muy cerca y de alguna forma esté allí con vosotros en el Frisol disfrutando de tanto ambiente hack, free software y todo eso. Pues bien, yo voy a contaros una historia, que no es ni más ni menos que la historia de mi vida. La historia de mi vida en relación con el software libre. Por supuesto, los comentarios que voy a hacer ahora son de años y años que ya llevo en este mundo y ya sé bastante sobre este tema. Sin embargo, cuando te vas encontrando esas cosas, dices, bueno, o sea, puedes leer ciertas cosas, pero la mayoría de las veces están todas equivocadas y se confunden muchos conceptos. Voy a recalcar mucho este hecho, y es que se confunden muchos conceptos del software libre y es muy importante que vosotros los aprendáis bien desde el principio. Me encantaría conseguir que aprendierais todo lo que voy a deciros, porque así vais a evitar un montón de confusiones y cosas muy malas. Hay mucha gente que a estas cosas no le da ninguna importancia y no muestra el más mínimo interés por aprenderlo. Ellos quieren que el software funcione y ya está. Pero os aseguro que para ser libre tienes que saber muy bien en qué está fundamentado toda tu libertad, cuáles son sus causas y quién hay detrás de todo eso. Subrayo así que hay que conocer la esencia del software libre. Tenéis que conocer la esencia del software libre. Cualquier usuario de software libre debería conocer la esencia del software libre. Pues bien, voy a contaros mi historia de cómo empezó mi relación con los ordenadores. Cuando yo era pequeño, por desgracia, y como es muy común en muchas partes del planeta, empecé a conocer los ordenadores a través de Microsoft Windows. Microsoft Windows, como la mayoría de ustedes ya sabrá, es un sistema operativo que prohíbe a los usuarios saber qué está haciendo en cada momento. Pero no solo eso, Microsoft Windows prohíbe e impide que los usuarios pasen a sus amigos el software que han comprado de manera legal. Y no solo eso, Windows tiene puertas traseras. Esto es, se han encontrado supuestas vulnerabilidades del sistema operativo que permiten enviar a la casa del señor Bill Gates información del usuario sin que éste tenga ni idea de que está siendo enviada. Y señores, estarán de acuerdo conmigo en que todo esto prohíbe nuestros comportamientos fundamentales más primitivos, como son la inquietud de conocer, la intención de compartir con nuestro prójimo aquello que nos es útil a nosotros, nuestro derecho a ser dueños de nuestra computadora. Pues esta solo podría realizar las acciones que Microsoft en este caso ha decidido que pueda hacer y cuáles no, aunque el hardware de nuestra computadora esté perfectamente preparado para ello. Pues bien, en esta situación me encontraba yo, usando software privativo, y lo peor de todo es que ni siquiera sabía que lo estaba haciendo. Y al igual que yo, la gente que me rodeaba tampoco podía ayudarme con este problema, porque ellos tampoco sabían nada sobre este tema. Por suerte hoy día tenemos internet y aunque nuestros amigos y familiares no tengan ni idea de algún tema en particular que esté ocurriendo, por ejemplo, en Checoslovaquia, nosotros sí podemos saberlo, porque a través de internet podemos leer prácticamente cualquier cosa. Sin embargo, al menos en mi caso fue así, cuando desconoces algo completamente es muy difícil encontrártelo por casualidad y ponerte a investigar. La forma en que conocí el software libre no fue una forma muy convencional. Fue una chica que me gustaba en aquel entonces. Una vez me dijo, hey, tú tienes mucha curiosidad, podrías probar Linux, que es muy manual y ahí usándolo aprendes muchas informáticas y es mucho más potente que Windows, bla bla, muchas cosas que la mayoría eran falsas, pero bueno. El caso es que me puse a investigar sobre aquello y bueno, fueron mis orígenes en el software libre. Independientemente de que finalmente no consiguiera nada con aquella chica, tengo que reconocer que fue a ella a quien le debo el empezar a investigar sobre el tema. Empecé a buscar cosas sobre el supuesto Linux y encontré cosas muy guays, como eran, sí, es súper seguro, es muy libre. Empecé a ver que había un movimiento de libertad pegado a él, más como muy expresivo, ¿no? Poco definido.
y empecé a conocer los conocimientos y jerga que cualquiera que empiece a mirar un poco por internet se encuentra en un buscador. Encontré Ubuntu, que era como lo más super cool del momento, super eficiente, super preparado para todo, Linux para los seres humanos. Pero por mucho que buscaba y aunque creía que empezaban a tener las cosas, no podía entender lo que había detrás de todo eso. De hecho, hasta pensaba que Linux era realmente el nombre del sistema operativo, como habían dicho, cuando Linux no es más que un programa más de los que hacen funcionar el sistema operativo GNU. Para ilustraros mejor esto, voy a poneros un ejemplo que creo que es muy intuitivo. Hace tiempo, viendo un programa de bricolaje que en principio parecía muy normal, llegó una sección que me dejó completamente estupefacto. En él una reportera se había encargado de hacer un reportaje muy bien documentado sobre un artesano de vidrio. El problema era que lo que se había documentado era completamente incorrecto. Este problema se debió a que fuera del mundo científico está muy poco extendido el uso del término vidrio para referirnos a la cosa transparente que hay en las ventanas y que podemos ver a través de ellos, cuando normalmente nosotros lo llamamos cristal, mientras que un cristal estrictamente es un material con una estructura interna muy ordenada y a mí al menos como estudiante de física me parece muy interesante y a los geólogos también, pero que no tienen absolutamente nada que ver con un vidrio. Pues la chica esta hizo una presentación súper correctísima de los cristales, de sus propiedades, de los tipos que hay, o sea, pero una información correctísima. No sé dónde la miró, pero donde la miró estaba muy bien puesto. Pero sin embargo aquellos cristales no tenían absolutamente nada que ver con el vidrio que soplaba el artesano del que iban a hablar a continuación. Pues bien, en el mundo del software libre pasa algo muy parecido. Por un lado tenemos el software libre, cuyos orígenes se remontan a 1983, cuando Richard Stallman siente una gran inquietud al ver que los desarrolladores de software se niegan a compartir el código fuente con él, cuando antes era una práctica habitual, y decide finalmente en 1984 crear el proyecto GNU con el objetivo de crear un sistema operativo que cualquiera pudiera utilizar, que fuera libremente usable por todos. Después, por otro lado, tenemos el open source o código abierto, término que se acuñó en 1998 por una parte de desarrolladores del software libre que no estaban de acuerdo con las metas que tenía el software libre en un principio, y aunque en sus orígenes el término se eligió para no crear confusión entre libre y gratis, que en inglés se usa la misma palabra, free, finalmente este movimiento rechazó cualquier característica del software libre que no fuera exclusivamente ventajosa y con el objetivo, por supuesto, muy positivo de acercar el software libre a las empresas, las instituciones u otro tipo de sectores. Por desgracia se enfocaron todos los valores sociales que el software tenía, restringiéndose a los que son meramente prácticos y hacen tan útil el desarrollo de software libre compartiendo el código fuente. Sin embargo, ¿dónde está el problema si el producto que crean es prácticamente el mismo y, salvo excepciones, es prácticamente reutilizable el uno por los otros y el otro por los unos? Pues lo que ocurre es que al ser sus ideologías distintas es inevitable que sus objetivos sean distintos, y eso marca algunas diferencias en el presente y seguramente lo serán más grandes en el futuro. Por ejemplo, un desarrollador de software libre, pero que tenga la filosofía del código abierto, no tiene problemas en recomendar un programa aunque sea software privativo, si es funcionalmente mejor y hace que el resultado de su programa sea mejor. Entendiendo por mejor lo más funcional, claro, porque lo mejor estrictamente para nosotros es la libertad. Y esto no es una mera hipótesis que se me ha ocurrido a mí de, sí, esto podría ocurrir, si esta persona no piensa así, podría hacerlo así. No, hay muchísimos desarrolladores que piensan ya así y sus programas recomiendan software privativo, usan software privativo para desarrollarlo. Por ejemplo, Scribus, que es de los mejores programas de maquetación que tenemos con software libre, está desarrollado por personas que creen en la filosofía del open source. Y si tú vas a su documentación y empiezas a leer su documentación, te das cuenta de que recomienda software privativo. O sea, te recomienda que descargues software privativo para ver mejor los documentos PDF que él genera. Así pues, esto demuestra, y muchos otros casos, que aun escribiendo software libre se puede ir en contra totalmente de los principios originales del software libre. Pues bien, esta visión es muy negativa para el software libre. Así que, por favor, cuando recomendéis un programa a un amigo, no os centréis solo en los aspectos funcionales o prácticos que tiene ese software.
Debéis hacer siempre hincapié en la libertad que le está otorgando a él como usuario de ese programa. Es cierto que es muy cómodo recomendar algo cuando es técnicamente mejor, pero es cierto que se nos traba la lengua cuando hablamos de ética. Pero esto es una consecuencia del poco valor que se le da actualmente a las libertades humanas. Es como si fuéramos rebeldes al margen de la justicia por querer ayudar a los demás, como si la iniciativa de promover las libertades humanas estuviera fuera de lugar.